Los saludo a esta hora desde el sector de Teusaquillo en Bogotá. Le seguimos el paso a paso a los diferentes candidatos presidenciales en esta carrera para llegar a la Casa de Nariño. En esta oportunidad estuvimos acompañando a Gustavo Petro, pues se oficializó la adhesión de FECODE a la campaña presidencial de Gustavo Petro, de este pacto histórico, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Ella aprovechó Petro para esbozar y decantar su propuesta de educación. ¿Cómo va a fortalecer este sector en esta propuesta de camino hacia la presidencia de la República? Pero que sea el propio Gustavo Petro quien dé precisamente estos detalles. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y el saludo a nuestro candidato presidente, Gustavo Petro, Francia vicepresidente, FECODE ratifica hoy de manera institucional su respaldo, su adhesión a la campaña de Gustavo Petro, presidente, Francia vicepresidente, un magisterio colombiano que se agrupa de FECODE, que está de cara a esa transformación del país, y por eso de manera institucional hacemos este respaldo, candidato, en ese entendido que son los maestros, son las comunidades educativas, en la defensa de la educación pública como un derecho humano fundamental en esa garantía de un proceso de transformación del país. ¡Viva Gustavo Petro, presidente! ¡Viva! 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 Esta rueda de prensa, pues, además del anuncio que ya se ha hecho, tiene como objetivo hablar algo de la educación en Colombia y la propuesta que nosotros le estamos presentando a la sociedad colombiana toda. La Constitución colombiana estableció en 1991 un mecanismo de financiación que hacía que cada año el presupuesto de educación creciera más que proporcionalmente. Es decir, que fuera un porcentaje cada vez mayor del gasto público, del conjunto de impuestos que llegan al Estado. Una proporción cada vez mayor debería gastarse en la niñez, en la juventud colombiana para educarse. Ese mandato de la Constitución del 91 se frenó. Hubo dos reformas, una de Pastrana y otra en el gobierno de Uribe, que no permitieron ese crecimiento. Más o menos se ha perdido para la educación colombiana, en virtud de esas reformas, 200 billones de pesos acumulados desde entonces hasta la fecha. 200 billones que se han gastado en otras cosas. Al principio en salvar la banca privada, después en gastos de guerra, después en pagar deuda. Total es que nuestra niñez y nuestra juventud colombiana ha dejado de tener una inversión de 200 billones de pesos en su educación. A mí me parece eso un desastre. Me parece que esa decisión fue suicida, que ni nos iba a traer paz sino violencia, ni nos iba a traer progreso y desarrollo sino atraso. Ninguna sociedad puede lograr la paz y el progreso sin la educación. Los datos que quedan en términos de personas por ese exabrupto cometido es el de 2.100.000 jóvenes por fuera del sistema educativo de secundaria. Es el de más de la mitad de la juventud colombiana sin acceso a la educación superior. Es el de una de las peores calidades educativas del mundo. Es el que el 90% de la primera infancia no tiene acceso al preescolar, que es la antesala fundamental para que un sistema educativo pueda ser realmente de calidad. Ese 90% de la primera infancia que no va al preescolar, en un porcentaje muy alto, está desnutrido, no tiene formas de alimentación cabales por la pobreza de sus familias. Y ese es el balance hoy, es un balance triste, es un balance pobre, es un balance que no puede permitirse la sociedad colombiana.
Por eso nuestra propuesta va en el siguiente tenor. Cada año crecerá más. Vamos a restaurar el artículo original de la Constitución de 1991, que le daba la financiación suficiente en el tiempo a un sistema educativo que cada vez creciera, se fortaleciera y fuese de mayor calidad. En nuestro gobierno extenderemos el preescolar de 3 años, tratando de que tenga asistencia alimentaria para una educación, una atención integral de la primera infancia en Colombia. Trataremos que ese 2.100.000 jóvenes que han desertado del sistema de educación secundaria pueda ingresar en un porcentaje elevado. Trataremos de iniciar un proceso de educación de los educadores que llegue al 15% de ellos, con cursos de posgrado hasta doctorado dentro del país y fuera del país, pagado por el presupuesto nacional. El que el educador y la educadora tengan mejores condiciones de preparación es lo que permite hacer saltar la educación pública en Colombia en términos de calidad. Buscaremos que parte de la educación superior se pueda impartir en los últimos años de la educación secundaria, como inicialmente hicimos en Bogotá en la alcaldía. Haremos una política de educación superior pública gratuita para que la juventud colombiana pueda tener sin barreras acceso a la educación superior en Colombia. Este será más o menos el contenido de la propuesta educativa que busca saldar la deuda en los próximos 4 años. El programa tiene que continuar hacia adelante permanentemente, que dejó de tener la educación pública en Colombia por las reformas que hizo Pastrana y Uribe, que le quitaron el oxígeno financiero para que precisamente esta sociedad se pudiera convertir en una sociedad del conocimiento. Esas son las apuestas centrales y globales que el programa del Cambio por la Vida le propone a la sociedad colombiana en términos de elevar sustancialmente la educación de la sociedad en forma generalizada. En términos de la educación, históricamente, ¿cuál es el costo para el país de un país que lleva más de medio siglo en guerra? ¿Cuál ha sido la falta de educación de los colombianos y cuáles han sido las consecuencias de esa ausencia de una formación calificada técnica y tecnológicamente? La ausencia de educación es, desde el punto de vista social, la violencia. Desde el punto de vista económico, el que no podamos aumentar la productividad de la economía desde hace décadas. La productividad de la economía colombiana está estancada. Es la educación el motor que incrementa la productividad de una economía. Y es la educación la que permite el diálogo social suficiente para evitar la violencia en Colombia. Seguimos acompañando a los candidatos presidenciales precisamente en estas propuestas, adiciones y este camino hacia la Casa de Nariño. El 29 de mayo es la primera vuelta presidencial donde los colombianos tendrán que ir a las urnas y decidir el futuro del país. Usted que está viendo este material, por favor, compártalo a través de todas las redes sociales que puede ver de semana y pues muy atentos a estos paquetes informativos.